Bueno, entonces les vamos a presentar el resumen ejecutivo de la propuesta. ¿Por qué? Porque ustedes son los multiplicadores de la propuesta y son 5 temas fundamentales. El primer tema es devolver el poder a la gente. Entonces, cuando hablamos de devolver el poder a la gente, ¿a qué estamos haciendo referencia? Justamente a lo que hemos capturado en las calles, es ese descontento en donde parece que todos nosotros le tenemos que rendir pleitesía al Estado y no al contrario. Y es decir, que el Estado, el gobierno civil está al servicio de las personas, del pueblo. Entonces tenemos que definitivamente devolver el poder a la gente. Pero también eso qué quiere decir, que hay que reducir el tamaño del Estado. Y a través de que también tenemos que comenzar a quitarle cosas que está haciendo. Está acá, tenemos que quitarle ese control que tiene sobre la población, lo que les comentaba, por ejemplo, sobre los empresarios, ese control desmedido, esas ganas de controlar cosas que ni siquiera debería controlar, como por ejemplo si una persona que está sentada en un restaurante tiene un carnet de vacunación o no, cuando estamos hasta aquí de la delincuencia común. Entonces, que se enfoque en lo que realmente le corresponde, ¿sí? Castigar al malhechor, impartir justicia y ocuparse de los asuntos que son, digamos, por ejemplo, como de infraestructura, pero no de cosas que le corresponden primero que todo al individuo, que poco a poco vamos a irlo formando, pero también asociaciones civiles, como por ejemplo colegios, hospitales, las mismas fundaciones, fundaciones que están haciendo mucho trabajo por diferentes causas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con devolverle el poder a la gente, ni se diga el tema de la educación. Tenemos que quitar el monopolio de la educación pública de FECODE, porque realmente lo que han hecho es utilizarlo como una plataforma para difundir todo el tema del socialismo de izquierda y la ideología de género. El poder de devolver de nuevo a los padres, que sean los padres los que deciden qué quieren hacer con sus hijos, ¿sí? Si los hijos, si quieren que reciban un bono educativo mediante el cual van a poder poner a sus hijos en un colegio que sea cristiano, privado, o en un colegio que sea católico, o en un colegio que fomente las artes, que fomente la música, en fin, lo que cada papá quiera para la educación de su hijo. Entonces, este es el punto, digamos, en donde en la medida en que yo disminuyo el tamaño del Estado, disminuyo también los impuestos. Y si yo disminuyo los impuestos, pues hay menos dinero disponible para corrupción. Pero también a la vez, cada uno de nosotros, los privados, podemos incluso ser más activos en obra social. Podemos invertir nuestro dinero de muchas maneras y crear valor para la sociedad y poder invertir, generar empleo. Pero en la medida en que estamos hasta aquí de impuestos, realmente muy pocos tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, esto es en favor de todos nosotros, pero muy en mi corazón están los empresarios, que realmente han sido de los más afectados por este exceso de control del Estado, pero también nosotros, todos los ciudadanos, estamos perdiendo libertad. Entonces, eso es devolver el poder a la gente. El segundo punto tiene que ver con la seguridad en las ciudades y los campos, y es algo que ustedes se dan cuenta que todo el mundo lo mencionó cuando yo les hablaba de cómo se soñaban una Colombia diferente. Entonces, Andrés, si quieres, vámonos al segundo punto en la propuesta. Muévete hasta el punto 2. Ajá, dale. Y básicamente es que realmente el Estado debe detener a los delincuentes y grupos al margen de la ley, ¿sí? Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, en el caso de Bogotá, claramente parece que la alcaldía estuviera en contra de la policía, cuando se supone que es la comandante de la policía, la jefe de la policía de Bogotá. Pero también a la vez parece que estuviera del lado de los delincuentes, porque entonces todo el tiempo la vemos muy preocupada por darle gusto a sus pelados, a sus muchachos, pero no a las comunidades que viven, por ejemplo, en Kennedy, en lo que se conoce como el Portal de la Resistencia, que es la misma estación del Transmilenio. Y ahí las personas, sus casas ya no valen absolutamente nada y están totalmente asustados. Esto se les convirtió en una olla. Entonces uno dice, ¿por qué la alcaldía no está haciendo nada sobre este tema? Y es ahí cuando se presentan alternativas para devolver el poder a la gente, es que una revocatoria. Si una alcaldesa no está haciendo su trabajo bien, debe ser revocada. También tenemos que fortalecer la policía y no tanto en el gasto, porque ya el gasto es alto, es como el 12.46% del presupuesto general de la nación, sino en temas puntuales como fortalecer aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas para que tenga un enfoque más proactivo y no reactivo. Sí, pero también la moral de la fuerza
pública está terrible, o sea, la moral está en el piso, ¿sí? Obviamente permitir la legítima defensa, pero acá viene un tema que se va a tener que trabajar muy fuerte en el Congreso y yo le pido a Dios que muchos de nosotros quedemos para que podamos realmente llevar la reforma de la rama judicial. ¿Por qué? Porque a la medida en que más personas que son de izquierda, excombatientes o que son amigos de estos grupos están en el Congreso, pues va a ser casi que imposible que se endurezca las penas hacia los criminales, porque ellos realmente tienen rabo de paja y no les interesa que eso suceda. Entonces hay mucha izquierda metida en la rama judicial y en los juzgados. Entonces eso tenemos que irlo cambiando y yo también le pido mucho a Dios que le pongan el corazón a muchos jóvenes que quieran servir desde la rama judicial. Jóvenes con la cosmovisión bíblica. Entonces, sigamos. Claramente nosotros somos pues con principios y valores cristianos, entonces estamos en la defensa de la vida, la familia y la propiedad. Cuando decimos la defensa de la vida, nos oponemos al aborto y a la eutanasia, y de hecho ya estamos considerando hacer como un gran movimiento nacional para convocar a un gran referendo, para que sea Colombia entera, el pueblo colombiano el que decida sobre el tema del aborto, y no un puñado de magistrados que claramente son de esa corriente progresista. Y pues vemos que está muy complicado el tema en el Congreso no, o sea, sí se han presentado proyectos de ley para ambos lados, pero todos los han tumbado. Los que son pro vida los tumban y los que son pro aborto también nosotros nos encargamos de frenarlos. Entonces la mejor manera creo que es que el pueblo de Colombia decida. Entonces nos vamos a ir con un referendo, lo que vamos a comenzar a mover. Desde el punto de vista de la familia, es frenar todo tipo de proyectos de ley que tengan que ver con divorcio express, pero también todo ese tema de la ideología de género, que ha sido nefasta, o sea, cambiar como el diseño original de la familia. Y el tema de la propiedad, pues estamos totalmente en contra de cualquier tipo de expropiación, pero también ¿qué? En contra de cualquier tipo de impuesto excesivo, que lo que está haciendo es que no se puede generar ya ni riqueza para poder invertir y generar empleo. Entonces, ese es el tercer punto. El cuarto tiene que ver con la seguridad alimentaria. Para nadie es un misterio que en Bogotá hay personas que se están yendo a dormir sin haber comido ni siquiera una vez. Hay personas que están prácticamente pasando hambre en Bogotá. Y es un despropósito en un país como Colombia. Pero, ¿qué ha pasado? Que con el paso del tiempo y a través de el TLC y la apertura y todo eso, comenzaron desde hace décadas a quitarle producción al agro, diciendo que no éramos buenos ni productivos ni eficientes, entonces era mejor traer los insumos de otros países como Estados Unidos, Canadá y en fin, otros productores, a tal punto que en este momento Colombia se encuentra en un serio riesgo agroalimentario, es decir, nosotros estamos casi que un poquito antes de Haití y Venezuela, y eso la gente no lo entiende. Sí, señores, estamos importando casi todo. ¿Cuál es el problema? El problema es que con el tema de la inflación mundial a raíz del COVID, pero también problemas que están sucediendo de suministro y otro tipo de cosas como la tasa de cambio, los insumos se han pegado una trepada entre el 40 y el 70%. Esto ha hecho que, por ejemplo, una persona ya no pueda ir a un restaurante porque han tenido que incrementar los precios para poder reflejar esos incrementos en los insumos. Entonces, ni se diga en el mercado. Tú puedes haber tenido una cuenta de carne de 80,000 pesos siempre y la misma cantidad de productos que tú pedías antes ahora te valen 140,000 pesos. O sea, y ustedes saben que lo que les estoy diciendo es así. Ni se diga para un restaurante que las cuentas son gigantes. Para una casa ya es un problema este tema del abastecimiento. Entonces tenemos que volver a impulsar la producción nacional. ¿Cómo? Aparejando oferta y demanda. Entonces donde hay una necesidad de producción agrícola, nosotros nos encargamos entonces de aparejarla con los productores y garantizar que la calidad esté estandarizada. Entonces ese tipo de programas los vamos a promover. Pero también la agricultura urbana orgánica, ¿para qué? Para autoconsumo, para que nadie se muera de hambre. Entonces esto es una cosa que lo que queremos hacer es promover una Bogotá y una Colombia con buena nutrición. Es algo que para un país como Colombia no es un ideal por allá imposible. Entonces, y finalmente el quinto es no a la obligatoriedad del carnet de vacunación. Nosotros pensamos que el tema de la vacunación surge como una decisión personal,
decisión que además tiene que estar amparada por una investigación previa por parte de cada persona, en donde realmente se conozca todo sobre la vacuna, no solamente los efectos leves que genera, sino también los efectos graves, y eso no se ha hecho. Entonces nosotros decimos, por un lado, que se divulgue correctamente los efectos adversos, pero también que se analice las medidas que se han tomado de tipo restrictivo, hasta qué punto han generado beneficio para toda la comunidad, incluyendo la parte económica y social. Está disparado el tema de la depresión, suicidio, obviamente quiebra económica, muchas cosas. Pero también han puesto en peligro y realmente han limitado nuestros derechos y libertades constitucionales, pero también de acuerdo con las leyes. O sea, por ejemplo, tenemos este tipo de temas como la objeción de conciencia, esto hay que seguirlo defendiendo. Nuestro derecho al trabajo, que se está viendo violentado por esta circular 3, y el tema de circular libremente, y es que supuestamente los no vacunados no pueden ir a restaurantes, ni tampoco a cine, y otro tipo de restricciones como eventos públicos. Entonces, esa es nuestra propuesta. Entonces voy a suspender.